Buenos días. Buenos días, Giovanni, ¿cómo estás? Ah, te tocó. Ok, qué bien. Me alegra mucho. Bueno, vamos a intentar entonces, creo que hay problemas, ¿no? De registro. Internamente lo resolvemos si es que se presenta algún otro más. Creo que he escuchado de una sola persona, ¿no? De dos creo, ¿no? De Zulma y de alguien más, ¿no? Sí, sí, ingeniero, yo sigo como invitada Ya vamos a intentar resolver en el transcurso de la mañana, ¿no? Tu problema. Y había otro compañero más que creo que tenía ya resuelto su solicitud, ¿no? Pero creo que no estaba todavía registrado en el Teams. Ingeniero, buen día. Estoy registrado ya en Teams y ya envié la solicitud para entrar al equipo de diseño de instalaciones. Solo falta que me acepte usted o el auxiliar, creo. Usted, creo. Ya, perfecto. Muy bien, Álvaro. Entonces vamos a hacer eso en el transcurso de la mañana. Estoy bien, Bueno, ingeniero, gracias. listo. Si no tienen algún otro tema en particular que quieran ustedes conocer, vamos a iniciar el curso, ¿no? A ver, veremos quién tiene algo más que decirnos. Ingeniero, buen día. Disculpe, yo quería preguntarle acerca de la clave de matriculación del módulo. No sé si yo no está En el Moodle, Sí, sí, sí. en el Moodle se ha mandado por WhatsApp la clave, ¿no? Entonces eso hay que mirar, creo que es ED202F. Ya, está bien, muchas gracias. Ahora, no sé cuál es mayúscula, que algunas mayúsculas y algunas minúsculas, ¿no? Pero esa era esa clave que yo me acuerdo así de memoria. Ya. Sería bien ver, pero el grupo de WhatsApp, ahí está, ¿no? O una enviadita, yo creo que Giovanni lo va a ejecutar. Ya, ¿Ok? muchas gracias. Bien, entonces intentaremos entrar otra vez en la clase, ¿no es cierto? La anterior habíamos empezado a ver qué, qué conceptos son, deberíamos nosotros conocer con plenitud, digamos, ¿no? Y uno de esos conceptos fundamentales estaba conocer el caudal, ¿no? Cómo nosotros conceptualizamos el caudal, ¿no? El caudal, habíamos dicho que no es nada más ni nada menos la cantidad de agua que atraviesa una sección de un conducto en la unidad de tiempo, ¿no? Este conducto puede ser circular, puede ser canal abierto, trapezoidal, canal rectangular, etcétera, ¿no? Es una sección de cualquier forma y por la cual fluye el agua. Entonces, la cantidad de agua que fluye sobre esta sección en la unidad de tiempo es lo que hemos definido como caudal, ¿verdad? Y su expresión matemática no era más o menos que Q es igual a el volumen sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los conceptos muy básicos, fundamentales, ¿no? Que debemos nosotros saber. Otro de los conceptos fundamentales son las presiones, ¿no? Entonces hay que saber cuál es estática y cuál es presión dinámica, ¿no? Para eso nosotros nos hemos apoyado en un experimento, ¿no? Que lo hemos hecho utilizando un recipiente y una manguera flexible, ¿no? Transparente, por la que podríamos ver, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Incluso a veces esto hemos hecho un experimento en el Z,
¿no? Ojalá que ahí todavía sigue, en algún momento podemos volver a hacer, ¿no? ¿Qué habíamos hecho? Hemos puesto un colorante al agua, ¿no? Para verlo sobre el tubo transparente, ¿no? Entonces lo podíamos ver mejor cómo se comportaba el agua cuando estaba dentro de la manguera. ¿Ok? Entonces, de esa manera hemos definido que la presión estática no es nada más ni nada menos a la diferencia, ¿no?, que existe entre el punto más alto y el punto donde queremos nosotros considerar o donde queremos medir, ¿no?, la presión estática, ¿cierto? Esa diferencia nos da a nosotros una altura de una columna de agua. Entonces, en función a esta unidad nueva de presión, unidad de presión para el caso de agua, ¿no?, que es metros columna de agua, habíamos definido como la diferencia simplemente, o la altura que encima del punto de la columna de agua. Esa es la presión estática. La presión dinámica es cuando el agua está fluyendo sobre la manguera, ¿no? Cuando no hay ningún movimiento, ¿no? Entonces, cuando ya hay movimiento de la manguera, entonces sucede que en la manguerita vertical nosotros habíamos visto que la altura llega hasta el límite inicial, donde estaba la presión estática, sino llega mucho más bajo, ¿no? Debido a que a la existencia de pérdidas de, ¿no? Entonces, habíamos también definido cuáles son las pérdidas de carga. Hay pérdidas de carga por fricción y pérdidas de carga por accesorios, ¿no? Esta pérdida de carga, ¿no?, se resta de la presión estática y se consigue la presión dinámica. Es decir, la altura de columna cuando el agua está fluyendo sobre la manguera. Entonces, a estos dos conceptos fundamentales, que es presión dinámica y presión estática, es la que usar mucho cuando estemos haciendo el análisis de nuestros flujos a través de tuberías, ¿no? En el caso de sistemas de abastecimiento de agua, será tuberías en la red pública, y en el caso de sistemas de distribución de agua, será tuberías en la red doméstica, ¿no? Entonces hay dos conceptos que tenemos que manejar, ¿no? Red pública, red en las calles, y lo otro es la red dentro del hecho arquitectónico. ¿Ok? Otro aspecto importante que habíamos visto era la velocidad, ¿no? Teníamos que saber que es un fenómeno, la velocidad, ¿no? Es la rapidez con la cual un cuerpo se mueve de un punto a otro, ¿no? Es simplemente, consecuentemente, la velocidad sería el espacio sobre el tiempo, ¿no? Pero claro, cuando hay una velocidad constante, cuando tú ya tienes velocidades variables, ¿no?, como el caso de la caída libre, por ejemplo, que empieza, tú sueltas un objeto, ¿no?, empieza la velocidad en ese instante, es decir, que su velocidad inicial es 0, y adquiere, ¿no es cierto?, velocidad en función al tiempo hasta llegar a la Tierra, ¿no? Y eso debido a la atracción del globo terráqueo a este cuerpo, y eso nosotros llamamos, ¿no?, fuerza gravitatoria, y esta fuerza gravitatoria tiene una aceleración, ¿no? Y esa aceleración es la que influye para el movimiento. Se llama aceleración de la gravedad. Esta aceleración de la gravedad es constante. Por lo tanto, la velocidad que adquiere el cuerpo en una caída libre es una velocidad que en función al tiempo es constante, ¿no? Es decir, la aceleración es un valor constante. ¿Ok? En cambio, hay otro tipo de también, ¿no?, de aceleración variable, ¿no?, que generalmente estas velocidades variables, ¿no?, a veces, en algunos casos, lograr escribir matemáticamente cuando tú conoces la función de variabilidad de la aceleración, ¿no? En función a eso tú puedes definir, ¿no?, los espacios, puedes definir las velocidades que adquieren determinados tiempos, es decir, fórmulas con las cuales puedes estudiar este tipo de velocidades. Okay. También habíamos visto, ¿no?, que para entender bien este fenómeno, ¿no?, del movimiento de agua en tuberías, ¿no?, tenemos
otras formulitas, ¿no? Basadas especialmente en experimentos, ¿no? De investigación. Uno de ellos es este flujo en tuberías a sección llena o flujo de tuberías a presión, que hemos llamado, ¿no? Y para estudiar vamos a usar la fórmula de Hazen-Williams, ¿no? Esta fórmula de Hazen-Williams es muy utilizada para tuberías pequeños, ¿no? Entendiéndose por diámetros pequeños, de diámetros hasta 6 pulgadas, ¿ok? 6. En 8 inclusive utilizar, ¿no? Pero más grande que 8 ya no es tan recomendable. Hay otras fórmulas, ¿no? Que dan mejores resultados. Entonces hay que empezar otra formulita para calcular estas características, ¿no? De flujo de agua sobre tuberías. Okay. Esta formulita ha sido escrito, ¿no? en nuestro apunte. Esa formulita es una fórmula bien interesante. Nos ayuda ¿para qué? A calcular la pérdida de carga unitaria, ¿no? Esa pérdida de carga unitaria quiere decir que es cuánto. Ustedes saben que las pérdidas de carga está representada por la altura, ¿no? Que hay de diferencia entre la presión estática y la presión dinámica. Entonces, es una altura. Esa altura, ¿no? Nosotros cuando decimos unitaria, la definimos que para 1 metro de tubería, ¿cuánto de pérdida de carga? Por eso se llama pérdida de carga unitaria. Y su unidad de medida es metro sobre metro, ¿no? Aunque matemáticamente metro sobre metro, ¿verdad? Entonces, pero su unidad es eso. Quiere decir que por cada metro pierde 0,5 metros, ¿no? Por decirlo así. Esa es la expresión matemática de una pérdida de carga unitaria. Si queremos encontrar la pérdida de carga a lo largo de una tubería, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar por la longitud de esa tubería, ¿no? Esta pérdida de carga unitaria la tendríamos que multiplicar por el total de la longitud de la tubería y obtendríamos entonces, ¿no? De carga desde el inicio hasta el punto extremo de la tubería. Entonces esa va a ser otra altura. En nuestro caso, el ejemplo experimental sería, ¿no? La fricción desde el recipiente hasta el punto A que estaba colocado accesorio T, ¿verdad? Entonces hasta ahí podríamos nosotros decir cuánto pierde. Podríamos calcular toda esa longitud y la multiplicamos por esa carga unitaria que la sacamos de esta fórmula de Hazen-Williams y podemos entonces ya tener esa medida de altura, ¿cierto? También hemos hablado de pérdidas de carga por accesorios. Estas pérdidas de carga por accesorios se la puede calcular a través de 2 métodos, ¿no? Uno de los métodos es el escrito, que era analizando, ¿no? Las energías cinéticas, ¿no? Cuánto de energía cinética pierde cuando en un accesorio el flujo de agua, ¿no? Entonces ahí, en función a las características del accesorio, es de que estas pérdidas por fricción, ¿no? Que también están dados por altura, es decir, su unidad es siempre metro, ¿no? Metros de pérdida. Entonces, de esa manera, si sumamos estas dos pérdidas, ¿no? Por fricción y por accesorios, hemos conseguido la pérdida total, ¿no? Es esa altura, la diferencia de altura que existe en nuestro experimento, ¿no? Entonces, para resolver eso, tendríamos que saber, ¿no? Cuánto de coeficiente de rugosidad tiene, ¿no? Entonces, eso también va a ser el efecto de esa altura. Bien, hasta ahí hemos llegado y también hemos visto algunas otras fórmulas, ¿no? Como la de continuidad, por ejemplo, ¿no? Que no es nada más ni nada menos que de representar que si nosotros tenemos un
una cierta cantidad de agua que entra a la tubería por la unidad de tiempo, es decir, tenemos un caudal, y si ese caudal a lo largo de la tubería no se pierde, ¿cuándo se perdería el caudal? Cuando tú en la tubería tendrías una desviación, una posibilidad de desviación. Digamos, si tuvieras pues, un orificio en la tubería, entonces por ahí estaría saliendo el agua, además de seguir fluyendo. Entonces, en ese caso ya no se cumple la de continuidad. ¿Cuándo se cumple? Cuando el tubo es totalmente cerrado, es hermético, no hay salida de caudal. Entonces, el caudal es igual en todo a lo largo de la tubería. Si la tubería varía de sección, es decir, en un punto tú tienes una sección y en el otro tienes una sección muy grande, digamos, entonces el caudal que va a fluir va a ser el mismo. ¿Qué va a cambiar? Obviamente va a cambiar el área, ¿no?, de la primera sección. Si es más pequeño, pues el área será más pequeño, ¿no? Y en la otra sección, si tu diámetro es más grande, obviamente el área va a ser más grande. Pero para que sea constante el caudal, ¿qué es lo que va a variar? Va a variar la velocidad, ¿no? Entonces, esa continuidad se dice que la velocidad es inversamente proporcional al diámetro, ¿no? Cuando el diámetro es pequeñito, la velocidad de flujo va a ser más grande que cuando tengas un diámetro grande, ¿no? Cuando tienes el diámetro grande, la velocidad es más. Entonces, en función a esta proporcionalidad, es que varía, ¿no es cierto?, la sección y la velocidad una misma constante, es decir, para que el caudal siga siendo el mismo. ¿Okay? Entonces, a eso hemos llamado nosotros ecuación de la continuidad. También hemos hablado de la ecuación de las energías, ¿no? Las energías, y a esta es el teorema de Bernoulli, ¿no?, que dice que las energías que hay en un punto de una tubería o de un ducto hidráulico es igual a la de otro punto, ¿no? O sea, que las energías se mantienen. Aquí ese es el principio de la energía, ¿no? Que se dice que la energía no se pierde, solo se transforma, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos que, tú tienes que ver no solamente la energía potencial, sino la energía cinética, ¿no? Y probablemente las energías de pérdidas o de añadiduras que tengas. De esa manera se puede escribir esta ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, cuando ponemos las alturas con referente a un plano de valga la redundancia, de referencia, ¿no? Entonces nosotros podemos definir que es hasta los puntos que estamos considerando, ¿no? Se llaman alturas potenciales o energías potenciales, ¿no? Y después ahí tendríamos que añadir la energía cinética, ¿no? Y tendríamos que elegir las energías de presión, que resulta ser solamente la presión de ese punto dividido entre su peso específico, ¿no? Y tendríamos después añadirle también la energía cinética, ¿no? Que no es nada más ni nada menos que la velocidad sobre 2G. ¿Ok? Entonces, la suma de todo esto, más en la primera, sería la energía añadida, que es la energía de la pérdidas de carga, ¿no? Tienen que ser igual a la del otro punto, simplemente con la sumatoria general de estas energías, ¿no? De esta manera es que podemos nosotros escribir esta ecuación de energías o el del teorema de Bernoulli, ¿no? Hasta ahí habíamos quedado y estamos viendo nuestro primer ejemplo, ¿no? Entonces, hasta ahí era nuestro primer capítulo que nos hemos propuesto de revisar un poquito para cómo va a ser el fenómeno que vamos a manejar, ¿no? Que no es nada más flujo de agua,
en tanto en tuberías llenas como en tuberías abiertos, como son canales o alcantarillados, ¿no? Entonces, de eso se trata. Bien, ahora vamos a intentar utilizar toda esta concepción teórica, ¿no? en ejemplos, ¿no? Para eso voy a permitirme compartir un Excel donde está colocado estos ejemplos, ¿no? Y estábamos en la anterior clase ya iniciándolo, ¿no? Vamos de alguna manera explicando, ahora lo vamos a completar, ¿no? Aquí he preparado como creo que unos 3 a 4 ejemplos, ¿no? Vamos a intentar entonces mostrar, ¿de acuerdo? Ahí está, creo que estamos mostrando. Ahí está. Este va a ser el primer ejemplo, ¿ya? Este es el ejemplo 1. Entonces, no sé si todos están listos para seguirme con el ejemplo, porque es bueno que ustedes ahora sí pongan toda la atención para ver cómo esa teoría la vamos a aplicar en este tipo de... ¿Estamos listos todos? Me imagino que sí. Sí, ingeniero. A veces el silencio otorga, dicen, ¿no? Entonces, está bien. Nos vamos a calcular entonces la población futura de una comunidad rural de Bolivia que tiene una población de 100.000 habitantes, ¿no? Para el año 2020. Y tiene un índice de crecimiento demográfico de 2.37% anual para un periodo de 10 años y 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que quisiéramos saber cuánta población va a haber de aquí a 10 años, ¿no? Ese es uno de nuestras solicitudes. Y la otra es de aquí a 20 años. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la solución? ¿No? La solución, como no nos han dicho o no nos han descrito las características de esta comunidad rural, ¿verdad? No nos han dicho si es una comunidad, ¿no?, que tiende a crecer o que tiende a decrecer o que sus características son... Entonces no podemos escoger ninguno de los métodos, ¿no?, que nosotros conocemos. Entonces por esa causa es que vamos a usar los 3 métodos y vamos a sacar y vamos a decir que esa va a ser nuestra solución. ¿Ok? Miren, esa es una, si quieren, un supuesto que es un poquito más racional, ¿no?, que utilizar una sola, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes precisamente, ¿no?, cómo se comporta esa comunidad. ¿Ok? Entonces, debido a eso, digo, es utilizar los 3 métodos conocidos debido a que no se conocen las características de la comunidad, ¿no? Y utilizar el valor promedio de estas proyecciones. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es proyectar, ¿no?, la población. Para eso, lo primero que les aconsejo en todo problema, en un ejercicio, es identificar bien, ¿no?, cuáles son los datos que tienes. Entonces, miren, aquí vamos a identificar la población que se nos da, es a la que vamos a llamar nosotros población inicial. Y la vamos a decir P sub 0. ¿Ya? Entonces, en el año 2000, o sea, ahora, ¿no?, estamos haciendo una proyección y en este año tiene 100.000 habitantes esa población. Entonces, la vamos a anotar como población inicial. También nos han hablado de un índice de crecimiento anual, y entonces a eso la vamos a denominar I, ¿no? I minúscula. Y nosotros decimos que va a ser igual a 2.37% anual. ¿Ok? Y tenemos 2 periodos, ¿no?, de cálculo. El periodo va a ser 10 años y el periodo T2 va a ser 20 años. ¿Ok? Entonces, esos son nuestros datos que debemos identificarlas bien. ¿Para qué? Para que obviamente estas las utilicemos después en el proceso de cálculo. Okay. Nosotros conocemos, ¿no?, 3 métodos de proyecciones de población. Uno de ellos es el método aritmético. Este método aritmético
¿no? Aquí está su formulita, ¿no? Nos dice que la población futura es igual a la población inicial multiplicada por 1 más I por T sobre 100. Entonces, esta fórmula matemática es utilizar. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer 2 veces el cálculo. Uno para 10 años y el otro para 20 años. Para 10 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el T va a ser igual a 10. Por lo tanto, la población futura, aquí, A, para disgregar, para distinguir, ¿no? Que estamos haciendo el método aritmético, ¿no? Y después tenemos que sumar estos valores. Entonces aquí yo digo, la población futura aritmética, o sea, por el método aritmético, va a ser igual a este multiplicado por estos factores, ¿no? 1 más I es 2.37, la voy a multiplicar por 10 porque T es, la voy a dividir entre 100, ¿no? Hago esta operación aritmética y me sale que esa población, utilizando la proyección aritmética, es de 123.700 habitantes, ¿no? Entonces, la otra vez también hemos hablado, ¿no? De que cuando uno está hablando de habitantes, pues obviamente no podemos hablar de fracciones, ¿no? Debido a que cada uno de nosotros no puede ser fracción, sino entero. Entonces, no hay fracciones en estos resultados. ¿Ok? Entonces, de esa manera tenemos este valor. Para 20 años, lo único que hacemos, en la misma fórmula, en lugar de colocar 10, la colocamos 20, ¿no? Entonces, calculo, en lugar de 10, 20, en esta misma fórmula aritmética, y nos da que es 147.400 habitantes. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, y aquí todavía podemos hacer un paréntesis, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Que el crecimiento, cuando uno está usando el método aritmético, es constante, ¿no? Entonces, miren, si tú te das, puedes hacer un cálculo mental, ¿no? Para 10 años. En 10 años, ¿cuánto ha crecido? ¿No? Este es el inicial. De 100.000 ha llegado a 123.700. ¿Qué quiere decir? Que ha crecido 1.700 habitantes. O sea, en 10 años ha aumentado en 23.700 habitantes. Es lo que quiere decir, ¿no? Y en 20 años, obviamente tendría que ser el doble, ¿no? O sea, de 237, o sea, de 23.700, el doble tendría que crecer. ¿Cuánto es el doble de 23.700? Son 47.400. Y justo, miren, aquí sitúa esa diferencia entre 100.000 y 147.400, tú sacas que en 20 años ha crecido con 47.400, ¿no? Es decir, cada 10 años va a seguir manteniéndose este valor constante de crecimiento, ¿no? Entonces, a 30 años, entonces tendríamos que a aumentarle, ¿no? 23.700, y ese sería, ¿no? La población futura para 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué estoy queriendo demostrarles? Que estoy queriendo demostrar que este método, ¿no? Hace que el crecimiento de la población sea constante. Por lo tanto, su graficación de la curva de crecimiento va a ser una línea recta, ¿no? Que tenga una cierta pendiente en función a la constante, ¿no? Entonces, esa la vamos a ver. Hemos aprendido, ¿no? Que hay el método geométrico, ¿no? Este método geométrico, que es una fórmula exponencial, como el que estamos viendo acá, ¿no? Que dice que la población futura no es nada más ni nada menos que la población inicial multiplicada por 1 más
el índice de crecimiento dividido entre 100. Y el 1 más el índice de crecimiento elevado a un exponencial t. Esto quiere decir que está elevado a la exponencial t, ¿no? Esta es nuestra fórmula matemática. Si nosotros aplicamos para 10 años, tendríamos esto, ¿no? Que la población futura, aquí él ha añadido el G para decir que es del método geométrico, ¿no? Dice que es igual a la población inicial, otra vez los 100.000, ¿no? 1 más 2.37 dividido entre 100 y este paréntesis elevado al exponente 10, ¿no? Entonces, haciendo esta operación exponencial, nos da que a 10 años dice que va a ser de 126.394 habitantes. Así va a crecer en, ¿no? A los 20 años, miren, aquí tú tienes 159.755. Si tú haces aquí una red de 100.000, aquí va a ser 26.394, ¿no? Que van a crecer en 10 años. Y en 20 años ya el crecimiento, o si quieren, la diferencia, ¿no? Va a ser de 59.755 habitantes. No hay ninguna relación esta con esta, ¿no? Porque la función ya es exponencial, ¿no? Ya no es una función lineal. Por eso es de que acá el crecimiento ya va a ser en función a t, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es muy parecido, si quieren, simplemente por el hecho del exponente, muy parecido a esa función exponencial que están utilizando ahora para los infectados, ¿no? Del COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, estamos utilizando este tipo de curvas. Obviamente, tienen otras características, ¿no? No es la misma, pero la tendencia es similar, ¿no? Quiere decir que va creciendo más que una función lineal, ¿no? Ok. Si ustedes pueden ver todavía, si queremos hacer una comparación con lo anterior, ver, ¿no? Que con el método aritmético el crecimiento es mucho más pequeño que con el método geométrico, ¿no? Miren aquí es 120, aquí unos 700 y aquí 126.000, ¿no? Entonces el crecimiento aparentemente es más ¿no? Parecería que es más de 2.500 y pico, ¿no? Habitantes entre este y este, ¿no? Entonces vean, para los 10 años tenemos que comparar eso, el crecimiento es diferente. En el geométrico es más grande que en el aritmético, ¿no? O sea, ¿para qué te sirve estos análisis que haces, ¿no? De comparar para que sepas que cuando tú estés haciendo, ¿no? Un ejemplo o un problema estés resolviendo, que vas a tener que comparar, ver si tus resultados están bien, ¿no? Tus resultados no están bien, ¿qué podría ser? Que el método geométrico, o sea, la población, ¿no? Calculada por el método geométrico, sea menor que la aritmético, entonces tienes que parar las orejas, ¿no? Tienes que decir, algo está pasando. No es normal que el método aritmético nos dé más pequeños que el método geométrico. El método geométrico nos va a dar siempre mayor resultado que el aritmético, ¿no? Para eso hemos hecho este paréntesis, para que ustedes cómo controlarse si sus operaciones están bien hechas o cómo puedes al final estar convencido de que realmente no tienes, ¿no? En tu cálculo aritmético, ¿ok? Lo mismo sucede, ¿no? A 20 años. En 20, aquí tengo 147.000 con el aritmético y con el geométrico tengo 159.000, ¿no? Esto es mucho más grande que esto. ¿Y por qué? Porque estamos usando una curva, ¿no? Exponencial. Por eso es, ¿no? Entonces, esa es la tendencia que uno tiene que tener. ¿Ok? Entonces,
con este análisis ya podemos saber cómo controlar incluso nuestros resultados. Como tercer método que hemos aprendido es el método de Uapaus, ¿no? El método de Uapaus nos dice, esta es la fórmula matemática, ¿no? Que nos dice que la presión futura es, perdón, la población es igual a la población inicial multiplicada por 200 más IT dividido entre 200 menos IT, ¿no? Esta es la fórmula donde reemplazamos sus valores y obtenemos que pucha, aquí no me he olvidado, ¿no? Cambiar el G, ¿no? Debería ser, es que he hecho un copy, sigue con G, es W, ¿no? Por si acaso. P, F, W, I, ¿no? Porque estoy utilizando el método de Uapaus, ¿ya? Entonces aquí nos dice que es igual a 126.889. Vean ustedes otra vez, el Uapaus nos da valores más grandes que el geométrico. Miren, aquí tenemos 126.300 y aquí nos da 126.800, ¿no? Obviamente resulta ser mucho más cerca, ¿no? que lo anterior, ¿no? La diferencia. Aquí, ¿cuántos de diferencia tienes? Yo creo que tiene 330 o 340 más o menos, ¿no? De diferencia de habitante, ¿no? Ok, entonces estoy aprovechando, ¿no? Lo estoy cambiando a W esto, ¿ok? Y esto también lo voy a cambiar a W, porque esa es la correcta. Ok, miren, entonces ahí he calculado la población a 10 años, la población a 20 años, ¿no? También para 20 años es la misma tendencia, ¿no? Esta es menor que esta. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que es el que te da mayor población, ¿no? Es el más optimista, por decir algo, ¿no? Entonces, trata de decir que la población es mucho más grande de lo que inicialmente nos indica los otros dos métodos, ¿no? Y aquí vamos a hacer el promedio. Entonces, miren, el promedio no es nada más ni nada menos, ¿no? A la suma de los tres valores dividido entre 3, ¿no? Es promedio, ¿no? Aritmético. O sea, aquí, porque hay otros tipos de promedios, ¿no? Hay promedios ponderados, etcétera, pero aquí simplemente es promedio aritmético. Es decir, que sumamos 3 valores y dividimos entre 3. Ese es el promedio aritmético. ¿Ok? Para 10 años tenemos que la población futura va a ser a 120.660. Entonces, esta es la que yo estoy proyectando, ¿no? Y la de 20 años dice que va a ser a 150.426 habitantes. Miren, aquí lo que estoy haciendo es intentar ni utilizar un crecimiento muy grande ni utilizar un crecimiento pequeño, ¿no? Entonces, por eso es promedio. ¿Se dan cuenta? Estoy tratando de ser más racional. ¿Por qué? Porque definitivamente falta, ¿no? Información de la comunidad. Entonces, he logrado conseguir, ¿no? Proyectar esa población de esa comunidad para 20 años, ¿no? Es esa la manera de cómo tienen que utilizar ustedes, ¿no? Estas formulitas, ¿no? Que nos sirve para calcular poblaciones. ¿Ok? No sé si hay alguna duda. ¿No? Adelante, ¿no? Dígame dónde no está claro para que yo pueda repetir o les pueda volver a explicar. No, es facilísimo, simplemente reemplazar en esas formulitas. Lo importante es tener las formulitas, ¿no? Y identificar bien los datos que uno tiene para sacar lo que nos piden, ¿ok? Sobre esto, adelante. Disculpe, es más una confirmación. Para sacar un resultado más preciso, entonces sí o sí
que hacer los tres métodos y de ahí sumarlos y dividirlos, ¿verdad? No escoger solamente uno. Eso es cuando uno no tiene, si quiere, estudios de las características de la comunidad, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? No sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos haciendo la parte teórica, que el método aritmético generalmente se utiliza en comunidades denominadas adultas. ¿Qué quiere decir eso? Comunidad adulta. Que en esa comunidad hay más adultos que jóvenes, ¿no es cierto? Si esa característica es de la comunidad, es preferible utilizar el método aritmético, ¿no? Si la comunidad es de tendencia, digamos, heterogénea, o sea, su tendencia en grupos etarios, ¿no? Es de que existan más jóvenes que adultos. Estamos hablando de una comunidad joven, pero no solamente es las edades, ¿no? A veces también, ¿no?, influyen mucho los factores de desarrollo industrial, los factores de desarrollo productivo, ¿no? Por ejemplo, tienes por ahí, no sé, es un lugar donde tú puedes sembrar todo y te da todo, por lo tanto, va a haber, ¿no?, posibilidades de que los habitantes, ¿no?, vayan allí y probablemente generen cuando están en jóvenes, ¿no? Cuando tienen esa edad joven. Por lo tanto, y hemos dicho, ¿no? Están cuando un ser humano está en ciertos límites de edades, ¿no?, tiene la tendencia de ser muy fértil, ¿no?, en la reproducción. Por lo tanto, la tendencia de crecimiento de la comunidad también va a ser relativamente interesante, ¿no? En esos casos se utiliza el método geométrico, ¿no? Si una comunidad es reciente su asentamiento, ¿no? Y cuando una comunidad está reciente quiere decir que están yendo mucha gente ahí por algo, ¿no? Y ese algo de repente son riquezas, son problemas de explotación minera, qué sé yo. Entonces, en esos casos, también la tendencia a crecer es mucho más todavía que del geométrico. Es el método de Wapaus, ¿no? Entonces, esas son los tres métodos y sus recomendaciones para el uso. Pero si no sabes qué comunidad se trata, entonces es preferible utilizar, ¿no?, el resultado promedio de estos tres métodos, ¿no? Esa sería la palabra a su pregunta. No es para confirmar, sino es cuando tú no tienes definido qué tipo de comunidad estás tratando. No sé si sí entendido. Está bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pregunta. Les cuento que el Excel se ha bloqueado. Voy a volverlo a activar, ¿ok? Entonces voy a sacar el Excel un ratito y voy a volver a activarlo. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, aprovecharemos este otro Excel. Si tienen ustedes alguna pregunta. ¿No hay? Sí, arquitecto, yo una aclaración. Buenos días. Buenos días. Nos está explicando que cada método, digamos, en el orden que nos marcó, tiene que darnos un promedio mayor al anterior, ¿verdad? Mantenerse el orden de los métodos, por ejemplo, primero el geométrico, no, primero el aritmético, después el geométrico y después el de Wapow. Claro, mantener el orden no es una regla, ¿no? Simplemente en este caso yo les he mantenido eso para que ustedes vean cómo cambia, ¿no?, los resultados entre un método y otro, ¿no? La diferencia es de que para cada método tenemos una tendencia, ¿no? La tendencia más grande de que se produzca una
produzca un incremento, ¿no? Es la de Guapaos, ¿no? Ahí tú tienes que casi siempre va a crecer más que cualquier otra que estemos utilizando, ¿ok?